vamos a platicar de una serie de proyectos, un poco con cómo estaba contextualizado como al taller y de alguna forma nos dieron estas como directrices de diseño y claridad constructiva, como que tratamos de hacer la plática en función a eso, para pues un poco hablar como de esos temas y cómo entendemos esa parte dentro de la oficina. Entonces, vamos a platicar específicamente 3 proyectos. Lo que creo que estaría bueno es que creo que aprovechar que es un foro como pequeño. Si alguien de repente tiene ahí como un comentario, que tiene una pregunta, yo creo que no esperamos al final y mejor como pues estamos aquí todos como en cortito y creo que está más cómodo si de repente tienen dudas o preguntas, pues hacerlo sobre la marcha para que sea más una conversación y no tanto un monólogo, como que aprovechemos la escala del foro. Vamos a ir platicando esta serie de 3 proyectos. El primer proyecto que vamos a platicar es un edificio aquí en la colonia Condesa. Y un poco como vamos a ir acercándonos al proyecto tiene que ver mucho en cómo nosotros vamos entendiendo la lógica de nuestro trabajo y cómo nos vamos como aproximando al resultado final. Reyes es una avenida con camellón, como muy afortunada por sus árboles. Y el predio tiene este frente corto hacia la calle de Alfonso Reyes. Y luego tiene como todo el largo de la calle Saltillo, que no es una calle como tan afortunada, pero el hecho de hacerlo con esquina creo que a nosotros nos da como interesante como ubicación dentro de la colonia, porque aparte Saltillo es una de las entradas vehiculares como importantes. Cuando vienes de Escandón muchas veces se entra por esa zona y llegas directamente por Saltillo y entras hasta Nuevo León. Siempre que llegamos a las colonias, el punto como de inicio es saber con qué estamos como lidiando en términos del predio. Y normalmente en estas colonias hay infinidad de inmuebles catalogados y este predio en particular tenía este edificio de 2 niveles, no estaba catalogado, es un inmueble con ciertas características, pero sirvió como pretexto en su momento cuando hicimos este ejercicio para hacer una reflexión en torno a las sustituciones de las cosas construidas con estructuras nuevas. De hecho, Isaac está aquí presente, fue compañero mío del FONCA en el 2011 y yo planteé este ejercicio de qué sucede con las estructuras que de alguna manera que se destruyen en la ciudad y como una reflexión en torno a esto que de alguna forma para nosotros siempre ha sido un cuestionamiento, de decir, si tiramos algo, ¿para qué lo tiramos? Y muchas veces es inminente porque tú llegas como arquitecto, te encargan de alguna forma del proyecto y el cliente pues dio por hecho que el edificio se va y por lo menos creo que nuestra responsabilidad es hacernos las preguntas de si se va, por qué se va y de alguna forma tratar de entender como la transición y la transformación de la ciudad a través del tiempo. Entonces es simplemente un registro de la demolición, de cómo desaparece como el inmueble. Y al final de cuentas tratar de entender cuáles son los puntos que nos aproximan a nosotros a los edificios como punto de partida. Y uno de los conceptos que normalmente empleamos siempre es el concepto del orden. Vemos que el orden desde el Renacimiento y todavía antes de eso es un proceso de entendimiento y de dignificación de nosotros como seres humanos. Humberto Recalde lo decía, como el orden dignifica al ser humano. O sea, cuando tú llegas y tu cuarto está ordenado, muchas veces refleja parte como de tu estado de ánimo. Y de alguna forma el orden es una estructura como mental que nosotros como seres humanos entendemos y que de alguna manera existe en la naturaleza, de manera como muy natural. Pero creo que como arquitectos también siempre tratamos de entender o reentender el orden. O sea, inclusive cuando hablamos como del caos, todas las teorías que de los años 90 empezaron a surgir en torno de eso, hablaban mucho del caos entendido como un sistema de orden. Inclusive filosofías como más contemporáneas hablan de del evento como casual o el accidente también como una estructura de orden que está relacionada con ciertos procesos. Algunas personas lo asociarán a psicología, otras personas a matemáticas o demás, pero creo que el orden siempre está presente y para nosotros es muy importante a la hora de empezar a trabajar un edificio en esas como comprensiones. Entonces usábamos esta referencia para este edificio del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, o las estructuras de Mies van der Rohe de estos edificios de departamentos, o el Franco de Chicago, que de alguna forma son
estructuras y procesos de comprensión de cómo funcionan las fuerzas. Algo que nos gusta mucho en estas como imágenes y que tiene que ver también desde Brunelleschi es que cuando hablamos de orden, las cosas que se están poniendo sobre la mesa es ordenando cómo vamos a hacer trabajar las fuerzas de gravedad. O sea, a final de cuentas, un arco lo que tú haces es disponer de una manera rítmica la misma cantidad de peso sobre cada una de las columnas. Y eso es un orden, es una disposición de decir, a ver, yo voy a usar la fuerza de gravedad para ordenar las bajadas de carga de esta forma, ¿no? De la misma forma en un edificio vertical con columnas en fachada como las estructuras de Mies van der Rohe es un poco el mismo principio, es decir, ¿dónde voy a hacer que esas fuerzas se conduzcan? Y a final de cuentas podríamos imaginarlas como unos cables de luz en donde realmente todo el tiempo están bajando unas fuerzas que son el peso del mismo edificio y es una fuerza viva y es una estructura, o sea, tú decides a la hora de estar armando diseñando estas estructuras por dónde van a bajar, o inclusive en estos ejercicios que hice un poco más complejos, que son estructuras sostenidas, sigue siendo el mismo ejercicio de entender cómo tú vas a acomodar esas fuerzas y cómo las vas a hacer trabajar dentro del edificio, ¿no? Y cómo eso de alguna forma se puede convertir en el edificio. Alfonso Reyes tiene un uso de suelo en donde te permiten hacer 15 metros de altura, que es relativamente alto para la zona, te permite hacer prácticamente 5 niveles divididos en múltiplos de 270, 260 y de alguna forma los prorrateas y te da para hacer el estacionamiento en la planta baja. Esa altura dentro de un suelo como lo pudiera ser la colonia Condesa, que sin duda son todavía zonas como lacustres, son edificios que tienen como cierta complejidad en su rigidez en la manera de que trabajan. Y para nosotros nos gustaba mucho entender que siempre el edificio normalmente lo vemos de la calle hacia arriba, pero la realidad es que el edificio está resuelto desde quizá la misma altura hacia abajo. Hacia arriba es un poco como los barcos, ¿no? Que cuando ves una sección de un barco es impresionante darte cuenta también que lo que tú ves flotando arriba del agua es casi proporcional a lo que tú ves flotando debajo del agua. Entonces este edificio tenía pilas a 25 metros con todos los sustratos que venían hasta abajo y nos gustaba a nosotros entender eso porque las cargas, esto que platicábamos del orden, no es nada más del suelo hacia arriba, sino también tiene una relación estricta con toda la superficie del suelo cebano. Entonces, este proyecto en particular tenía muchas complejidades estructurales por el tipo de suelo y por su altura. Casi todos los edificios que se cayeron en el sismo en el 68 eran un promedio de entre 4 y 5 niveles de altura. Los edificios de menor altura no se caían y los edificios más altos tampoco se caían. Y eso tiene que ver con una cosa muy sencilla que es el periodo de vibración de los edificios. Los edificios de esa altura resuenan, que quiere decir que entran en la misma frecuencia de vibración que el sismo, y por lo mismo un sismo en estas alturas es un sismo mucho más fuerte para este edificio, inclusive si tuvieras un edificio 7 pisos. El sismo 7 pisos no entraría en ese periodo de vibración. Entonces, de inicio sabíamos que era un edificio que iba a ser complicado en su estructura, y por lo mismo, pues, desde el inicio empezamos como a trabajar en esa comprensión. De esta diferencia de la calle sobre Saltillo, que es una estructura bastante ancha y bastante robusta, si lo veíamos en el otro corte, es un edificio muy esbelto. No solo por el terreno, sino aparte se tomó la decisión de separarnos de la colindancia lateral, poner ahí los núcleos de escaleras verticales, y eso nos hacía todavía el edificio un poco más esbelto. Entonces, desde ahí empezábamos a ver que nuestro problema principal iba a ser resolver la rigidez de esta sección, porque el edificio cuando el sismo le pegara en este sentido, esta esbeltez era lo que iba a generar como el mayor momento en la estructura, y eran de las principales preocupaciones que empezábamos a enfrentarnos. Entonces el esquema se desarrolla con un sistema de pilas, las que veíamos en la sección, a 25 metros, con esta distribución. Y lo que empezaba a pasar y empezamos a definir desde este punto, es decir, vamos a tener una estructura como habitable, que va a ser lo más ligera posible, que iba a ser esto, y vamos a aprovechar esta crujía cerrada, en donde vamos a ubicar más módulos, más servicios, para que este elemento empiece a aportarle la rigidez al edificio. Entonces, si lo veíamos en estacionamiento, tenemos esta crujía, que es una
crujía inicial como de desplante, y luego teníamos esta crujía de fachada, que conforme íbamos subiendo, de alguna manera, se reducía significativamente. Y por ejemplo, en estas plantas es como muy claro, porque aquí lo que ya lográbamos era tener siempre las esquinas abiertas, pero este elemento, que es un elemento de casi 3,50 metros de ancho, imagínense una columna no es una columna de 40 por 40, es una columna de 30 por 3,50 metros. Entonces todo el acero que de alguna manera quedaba contenido en estos elementos, más toda la estructura de los servicios, que todos se convirtieron en muros de concreto, lo que nos ayudaba es que cuando empezaras a empujar el edificio, los que toman toda la fuerza, de alguna forma, son estos elementos. Y estos se convertían simplemente como en bajadas de carga. Y otra vez, cuando platicábamos como lo del orden en las referencias, para nosotros era una manera de decir cómo vamos a hacer que las fuerzas trabajen para tener un edificio como más libre en las esquinas, porque si pudimos haber puesto esto acá, se pudo haber funcionado el edificio de igual forma, pero para nosotros era como un proceso de definición. Y lo que nos generaba eso también es que ya no aportaban a la rigidez del edificio. Entonces, conforme íbamos avanzando en la planta, estos muros de aquí siempre son muros como divisorios, ya no son muros de carga. Tienes plantas libres, podríamos decirlo, y puedes configurar un edificio aquí de 2 niveles, un departamento de 2 niveles, uno aquí en horizontal y viceversa. Nos daba como muchas libertades para jugar al interior de esta retícula de elementos. Entonces, lo que empezamos a decir es qué sucedía si la estructura de recubrimiento de ejes del proyecto, empezamos a imaginar estas superficies de blog por un tema de presupuesto simplemente, no por un tema de estética. Decíamos, ¿qué pasa si estos elementos los pudiéramos hacer trabajar? Veíamos que si estos muros, que son muros de bloque, donde tú puedes poner castillos a cada 2 huecos, metes concreto y metes varillas, de alguna forma se convierten como en un diafragma. Entonces, esta columna no trabaja como una columna suelta. De hecho, si se ven aquí, el bloque estaba roto porque se le rompía toda la cara lateral al bloque para tener también varillas a la columna y colarlo como de una forma integral. Entonces, cuando la columna bajaba su peso, la columna hacía su función. Pero cuando la columna tenía que tomar torsiones, lo que sucede es que la columna le pasa las torsiones, literalmente le pasa la chamba al muro. Entonces, de alguna forma, por eso pudimos hacer el equilibrio de mantener nuestras columnas esbeltas y tener los muros trabajando. Y con eso también nos empezaba a gustar que eso empezaba a estructurar la fachada del edificio, y empezaba como a darnos como muchas libertades de cómo podíamos ir construyendo las ventanas, cuántos muros necesitábamos. A veces era por diseño arquitectónico, a veces era por estructura. Los que eran diseño arquitectónico no tenían tantos castillos, los que eran estructuras sí tenían más castillos, y nos empezaba a dar como una libertad estructural, que algo que a nosotros nos gustaba es que el edificio, en esta como claridad constructiva, también en su fachada empezaba a mostrar el cómo estaba funcionando estructuralmente, y desde ahí empezamos a decir que nos gustaba como la apariencia de los elementos aparentes, no tanto porque nos gustaba como una estructura aparente, sino porque se convertía en un edificio muy honesto, en donde su lenguaje arquitectónico te está diciendo cómo está trabajando. O sea, no hay como un elemento que sea decorativo, sino realmente es una fachada que está comportando y tomando las fuerzas como sísmicas. Es una especie de orden que nosotros tratábamos como de usar como una estrategia como expresiva del edificio. Y estas son como algunas imágenes de la obra final. Es un edificio muy predecible, es un edificio que te puedes imaginar muy fácil en su volumetría y en cómo se comporta, porque se ve muy bien. Pero nos daba las sorpresas de que a los interiores podían suceder este tipo de cosas. Que quizá una retícula tan rígida, tú pudieras pensar que predeciblemente iba a ser igual de rígida al interior, pero la manera en la que se planteó nos daba como estas libertades que a nosotros nos gustaban mucho, en donde jugabas con la composición de vanos. El hecho de que estos muros sean muros de torsión y no muros de carga nos permitía este tipo de traslapes. Si fueran muros de carga sería imposible porque este muro tendría que estar encima de este para que bajara la carga. Entonces, la misma distribución de los elementos nos daba libertades de cómo jugar con la fachada. Entonces, todo empezó a ser como un juego y realmente la composición de la fachada fue algo como mucho más sencillo de lo que imaginamos, porque casi todo estaba dado, simplemente podías tener el muro aquí o moverlo para acá y invertir la ventana, cómo esta se relacionaba con el otro, y literalmente como si las hubieras corrido así,
y el edificio empezaba a funcionar igual, que fue algo como muy libre. Recuerdo que uno de los problemas al final era esta ventana originalmente estaba de este lado, pero obviamente las torsiones conforme se van acercando a la planta baja van siendo mayores, y esta esquina nunca nos permitieron que no tuviera muro y muro porque no iba a poder funcionar. El proyecto era un palenque de mezcal. Santiago Matatlán es como el pueblo más famoso, bueno, es uno de los pueblos más conocidos en Oaxaca por su producción de mezcal. Gran parte del pueblo se dedica a eso. Y nuestros clientes, que eran los dueños de estas marcas de mezcal, nos invitaron a participar en este ejercicio, en donde lo que querían ellos era aumentar su producción. Tenían como que rehacer de alguna forma la infraestructura en la cual se producía la bebida. Pero esto fue hace muchísimos años, un proyecto que duró muchísimo. O sea, hoy en día creo que el mezcal ya está en todos lados como más competitivo. Siempre ha estado para los conocedores. Pero quizá cuando se empezó a platicar de este proyecto, el mezcal empezaba como a emerger. Se veía ya como el boom, que de alguna manera venía hacia el mercado. Pero ellos sí tenían muy claro que lo que se les hacía muy importante era cómo respetar las tradiciones del lugar y cómo no hacer algo como que cambiara esa esencia, que era como lo más mágico de la bebida, ¿no? Eso es lo que al final de cuentas todos los bebedores de mezcal, podríamos decir profesionales, disfrutan de la bebida, que es esa magia de un trabajo muy artesanal en donde realmente te demanda como la atención y el gusto y el paladar para poder tú dialogar con la bebida. No es una bebida industrializada donde tú sabes, yo aguanto 4 cubas y con esas me voy a dormir contento. El mezcal nunca sabes, como que siempre todo el mundo dice que te va leyendo de qué humor vienes y como vienes es como te tratan. Entonces, esa era una de las premisas. Son parte de los terrenos donde ellos cultivan el mezcal. La zona de Matatlán es una sierra hermosísima, con unos paisajes increíbles, y sobre todo estos terrenos de agave se vuelven como zonas muy interesantes. Y normalmente la mayoría de los palenques como funcionan, existe lo que la gente llama como la casa grande, que la casa grande es la casa de la familia, que es una familia en donde viven normalmente 3 generaciones. Y normalmente funciona en donde el hijo mayor, el menor de la familia, es el hijo que se tiene que quedar como a cuidar a los papás y a darle continuidad a la tradición de la producción. Entonces, en esta casa, la persona con la que nos topamos es de segunda generación. ¿Tercera? Sí, pues depende de cómo lo veas. Bueno, hasta de cuarta. Puede ser como hasta de cuarta, sí. Pero bueno, llegamos a esta casa con esta familia. Ellos son socios de los comercializadores de mezcal que están aquí en la ciudad, tienen una relación como de sociedad, como de mucho respeto y como muy, la verdad, como muy sana. Y en la parte de atrás de su predio tenían, pues es un terreno más o menos debe tener unos 800 metros cuadrados probablemente, 400 metros cuadrados, 800 quizá con todo y la casa. Y tenían literalmente techumbre con unas columnas en donde ahí quemaban. Dentro de esta techumbre tenían las tinas de fermentación, los alambiques aquí con esta rampa, el molino con el caballo, y ahí se hacía todo desde hace más de 70 años. Ahí llevaban produciendo como su bebida. Pero cuando ellos empezaron a perfeccionar su mezcal y querían empezarlo a comercializar de mejor manera, el tema como de higiene, de salubridad, para poderte dar como los sellos y las garantías, pues creo que era un poco evidente que el lugar no podía ofrecerte como los sellos para tener una bebida puesta en cualquier lugar, y sobre todo que a ellos les interesaba comenzar también a exportarlo. Entonces, el principal objetivo es decir, queremos aumentar la producción, que sí casi era como triplicarla, era aumentar mucho la cantidad de mezcal que se producía, y a la vez mejorar las calidades de higiene y de limpieza dentro del espacio para tener mayor como control de la producción. O sea, realmente de donde parte, es curioso porque ahorita que escuchaba a Jorge, como que pareciera que hacia donde iba es como a ordenar el espacio. O sea, lo que vemos en estas imágenes es un espacio que se fue generando como por lógica, en donde en el proceso del mezcal está el molino, después del molino pasa la tina y después de la tina pasa esa rampa que ven, que es el alambique.
Entonces, en esas como 3 etapas, lo que nosotros entendíamos era, hay una llegada de material, se ve también hay una llegada del material donde llegan las piñas, que las piñas son como los corazones del maguey, se les conoce como piña, y entonces las piñas se tienen que trozar, luego pasan a un horno, que el horno es justo lo que le da el carácter como del mezcal, este sabor como ahumado, y ese horno es lo que realmente llevaba años y generaciones en el terreno. Entonces para nosotros fue muy importante entender que ahí estaba como realmente el corazón. Son del maguey, parte del desarrollo del mezcal. Entonces esa es la etapa del horno. Hay unos procesos que salen como hacia arriba y hacia abajo en la línea, pero realmente son estas 3 etapas. El horno después pasa al molino, se mide, se pesa, se separa el material, y en el molino el caballo, para ellos era importante que siguiera siendo un caballo y no una trituradora por cómo se empieza a compactar con la misma piedra, y realmente son unos apasionados de la experiencia. No es lo mismo que un acero que triture la piña a que una cantera con un peso impresionante movida por un caballo te triture. Simplemente en términos como energéticos, místicos, poéticos, no puede ser el mismo sabor de un metal a una piedra. Y a nosotros nos recordaba como a los indios o a todas estas culturas que comen con la mano porque dicen, ¿cómo vas a tocar un elemento de fierro que te robe el sabor a la comida? Y era un poco como entender estas como esencias como muy apasionadas o como muy profundas de cómo el mezcal se tiene que producir. Después pasa a las tinas, que son todas estas circulitos que vemos, son las tinas de fermentación, y luego ya es el proceso de destilación. En el proceso de fermentación pasa algo súper bonito, que ellos dicen que ahí es cuando los espíritus bajan y cargan el mezcal como de la energía o del alcohol, que realmente en términos químicos es la fermentación y es la alquimia, exacto. Y entonces en este espacio generalmente ponen un altar o le cantan al mezcal, o es como un ritual como donde pasa como casi una semana o 9 días, en donde está como reposando, que es en ocasiones los mezcales que no son artesanales les meten aceleradores para que se fermente y entonces ya llevan químicos, y en este lugar lo que hace que se guarde como, bueno, lo que hace que acelere este proceso es la temperatura. Y bueno, esto nos llevó como a un esquema de como la línea que veíamos, la línea como de producción, de entrada y de salida del proceso de mezcal. Bueno, me salté la última parte que es el embotellaje y la salida, ¿no? Pero esta línea, como que lo que nosotros hicimos fue hacer una circunferencia o hacer como este marco que literal encuadraba al horno que lleva ese hueco en la tierra durante muchos años. Y originalmente, en la propuesta que nosotros hicimos, como todo el patio ya existía, de lo que es muy fuerte en estos contextos, y regresando a tu pregunta de cómo te mimetizas al contexto o cómo te contextualizas en un sitio, nosotros encontramos que todo el muro perimetral, y ahorita creo que las fotos se ve, era de ladrillo, es de ladrillo. Y originalmente nosotros el proyecto hicimos otra vez como el ordenar el proceso, poner el horno al centro, empieza entra por aquí el producto, aquí se deja todo lo que no se hornea, una vez que se hornea pasa al molino, luego pasa a la zona de fermentación, y aquí hay unas puertas que se cierran y se contiene como todo el calor. Está orientado para que el sol le pegue toda la tarde aquí, el poniente es justo este espacio, y luego hacia el norte está el área de destilación, que es cuando la temperatura más sube y necesitan como que fluya el viento porque sí suben muchísimo la temperatura. Y nosotros todos estos elementos como para cerrar ciertos espacios o contener, los teníamos originalmente en ladrillo, en una estructura como de concreto muy rítmica que se ve todas estas columnas. No había presupuesto, realmente fue como un intercambio como por mezcal, y ahí fue cuando ella se empezó a volver conocedor y borracho. Y luego, y yo también. Y luego lo que pasó es que en el proceso de construir, cuando empezamos a hacer estas ligeras excavaciones que se ven en la estructura, todas las columnas necesitaban una zapata, y en ese como excavar, y sobre todo en este espacio para la destilación, que para evitar esa rampa que veían en la imagen y que fuera más fácil, en vez de subir la carretilla, vaciar a nivel, hicimos como un desnivel de ese secreción de cortes. Cuando empezó a salir la tierra,
destilaba la tierra a olor a mezcal de tantos años como que se lleva ahí fermentando y todo el bagazo se queda en la tierra y como que se chupa, que nos pararon la obra y nos dijeron no sabemos si esto sea como bueno para nuestro proceso o no, y se quedó parada la obra y por eso nos tardamos 5 años en desarrollar todo este proyecto, y al final la decisión que hizo como que siguiera el proyecto, y yo creo que es una de las virtudes del proyecto, es que decidimos, como los convencimos de continuar con el proyecto, fue de la tierra no se va a tirar, vamos a usarla para los muros. Entonces toda la tierra que está en estos, como que funge de fachada y que es justo lo que contiene el patio, es la tierra del lugar, realmente no está trabajando estructuralmente, es simplemente como la fachada. Entonces dejamos todos los marcos, hablando como de esta claridad constructiva que nos pedía Cristian, todas las columnas, lo que ven como de elementos blancos, son marcos de concreto, y lo que contiene los espacios es la tierra del lugar, pero simplemente está colada y apisonada y compactada completamente entre las dos columnas. Las generaciones y el trabajo de toda esa gente y de toda esa producción, que es lo que ha dado sustento a esa familia, es una cosa simbólicamente es como muy fuerte, y qué bueno que sucedió eso, porque dejamos el tabique de lado y no importa si se parecía al pueblo o no, o sea, el mismo proyecto se fue cargando con el mismo paso del tiempo, ¿no? Y recuerdo mucho cuando se terminó y estaba como inaugurado, la mamá del que ahora es el productor, una señora que debe tener unos 70 años, con un cáncer de piel como muy fuerte, como bastante enferma. Llegó de repente, estábamos en la limpieza, yo creo que de obra final, todavía no era la inauguración, nadie salió de la casa, llegó a la obra y de repente se soltó a llorar, empezó a hablar en mazateco, nos empezó, o sea, yo creo que se echó un speech de 15-20 minutos de mazateco, llorando y llorando y llorando, y algo le pedimos así porque nuestra mujer dijo, no, mi mamá está feliz porque como que lograron ustedes como entender y resignificar lo que para ella es su historia familiar, y a la vez nunca imaginó ella de repente ver, o sea, en el contexto del pueblo de repente ver una estructura de 300 metros cuadrados, con esta como limpieza sí, con esa estructura, ese orden, o sea, sí brinca mucho ya en el contexto del pueblo. Estaban como, pues sí, la señora nunca pensó que iba a imaginar eso, y para nosotros fue como muy bonito porque es como cerrar estos procesos otra vez dentro de esa magia, y más allá de nosotros como llegar de la ciudad a decir cómo son las cosas y enseñarles, literalmente es un proyecto que nos cambió la vida y nos transformó y nos sensibilizó a muchas cosas que antes no nos dábamos cuenta. Que nos hace no voltear a ver con tanto como fijación o neurotismo a estos tubos que nunca vimos las bajadas de agua, o a toda la estructura a toda la instalación eléctrica que nunca como que se volteó a ver como siempre pensamos que el palenque no iba a llevar luz porque era un palenque que funcionaba como únicamente en el día, como que nunca había tenido luz, y en su origen lo pensamos igual de precario que como era, y de repente como que ellos mismos se fueron conmoviendo y empezaron a sacar dinero y empezaron a proponer como otras cosas que no estuvieron contempladas, y como que se fue batiendo y decíamos, bueno, el orden y la estructura es como mucho más fuerte en el proyecto que ciertos detalles. Obviamente si hoy hiciéramos esto, nos gustaría verlo como mucho más global y atender a las circunstancias, pero creo que es algo bonito de la arquitectura, que cuando hay algo más fuerte, el detalle que recae como en presupuesto económico, como que puede pasar de lado, porque hay como un concepto o un entendimiento a lo que el espacio puede ofrecer que rebasa el acabado fino o el poder tapar con un cierto tablarroco, ¿no? Estos como haces de luz que entraban como a cada tina, era como el baño de la luz de la luna y de la luz del sol, que en este espacio como muy místico. Me choca que no tenemos una foto hacia el otro lado donde hay un altar, tienen a la Virgen de Guadalupe y tienen como muchas imágenes como religiosas justo del otro lado. Vamos a tener que poner para la próxima vez. Y que es como muy bonito porque le llevan flores, le ponen velas y se ve ya como un altar, algo que también nos caracteriza mucho en nuestra cultura como mexicana. Y bueno, estos son los espacios en general, la zona de destilación. Esto es el bagazo, esas montañas que ven es el bagazo. Es como el desecho que ya no termina como metiéndose a la destilación,
y entonces lo sacan y se queda ahí escurriendo durante semanas, y es lo que hace que toda la fábrica como que huela un poco como a mezcal, y es lo que al final se filtra a la tierra. Y bueno, no vamos a hablar como en general de muchas mejoras que hicimos en términos como de entender el ciclo del agua, y pusimos cisternas como para recircular el agua, que antes tiraban el agua porque se calentaba y la tiraban al drenaje, entonces era una cantidad de agua la que desperdiciaban, que también como que fue educar a estos palenques, a esta familia como que produce mezcal, y que ahora se empieza como a compartir como este pequeño conocimiento a los vecinos de que no es necesario tirar el agua, y si ponen una tubería como más larga pueden volverle a inyectar en la cisterna, y como que empiezan a hacer como una conciencia de que lo que se están acabando son sus tierras. Y ellos tienen mucho respeto a la tierra y a la planta, porque una planta de estas, una piña de estas, toma como de 15 a 12 o 20 años que llegue a la etapa madura para cortarse. Entonces en muchas ocasiones plantan piñas, plantan magueyes, que son hasta la siguiente generación que se terminan destilando. Este otro proyecto también está en la Ciudad de México, es un proyecto más reciente, o sea, 4 años, 5 años después que el primero, ¿no?, de vivienda. Y quizá después de 4 años, algo que últimamente hemos platicado mucho es el tema de que la arquitectura es un tema muy difícil de leer y muy difícil como de reflexionar en el momento en el que la terminas, porque lo que pasa es que nosotros hacemos un proyecto, por ejemplo, este se empezó a trabajar en el 2012, en el 2014 se terminó, y literalmente el cambio nuestro como de arquitectos y de pensamiento en 2 años es muchísimo. Lo que hacíamos hace 2 años, en la oficina ya lo vemos como que está caduco. Eso es lo que pensábamos hace 2 años. Pero en términos de construcción, pues es lo que se está terminando hoy. Y la arquitectura tiene este sabor o también yo creo que es como una especie de magia. Es como un testigo de alguna forma de la historia que va dejando huellas de manera como muy lenta, ¿no? Pero algo que es como bonito dentro de ese contexto es que es muy literal la manera en la que una ciudad se construye. Y la arquitectura va siendo como muy evidente cómo de alguna manera se va reflexionando. Y por ejemplo, simplemente en la calle donde está ubicado el predio, tenemos edificios antes de los años 70 en la colonia, cuando no había planes parciales de desarrollo y cuando literalmente en la ciudad se podía hacer lo que tú quisieras. Entonces, pues de repente tienes edificios que llegamos tarde. Son edificios que no tenían un plan parcial, y ahí está como el testigo de lo que era un plan parcial. Obviamente todo lo que son las casas de 2 niveles claramente son las casas que se hicieron cuando se construyó la colonia, que la ciudad entera de México estaba desarrollada en 2 niveles con un principio básico. Este edificio de aquí es un edificio que en el año 2000, cuando López Obrador era jefe de gobierno, se hizo una norma que se llama la norma 26, que era una norma que incentivaba el desarrollo de vivienda social. Entonces te permitían hacer 6 niveles, siempre y cuando tú vendieras viviendas de menos de 600,000 pesos. Todo el mundo tomaba los 6 niveles, vendía viviendas de 600,000 pesos, y por fuera le tenías que pagar al desarrollador 1,5 millones de pesos adicional para poder comprar tu departamento, y los 600,000 pesos simplemente era para poder hacer 6 niveles. Entonces hay testigos de la norma 26, que fue una norma muy particular. 3 años después se canceló, quedó fuera, y el nuevo plan parcial de la Condesa es una norma de 3 niveles, en donde por ejemplo podemos ver este edificio. Y lo que es bonito también es entender de la ciudad es que la ciudad tiene muchas capas de tiempo que se van tejiendo, y todas están diciendo algo, desde la normativa hasta la arquitectura, hasta el pensamiento del momento y demás. Pues cuando nos toca a nosotros intervenir, esta casa como tal no tiene demasiado valor como arquitectónico porque no era muy afortunado. Los espacios interiores eran espacios sumamente oscuros, los entrepisos no eran como muy altos, no había mucha calidad en los elementos arquitectónicos, pero de pronto te encontrabas como a la mitad de la manzana estos espacios que eran pequeños patios de iluminación, que lo que hacían es que empezaba en estructuras semiabandonadas que la vegetación floreciera, y de repente este era el evento como más afortunado del predio, que sucedía en esta especie de patios que otra vez eran como muy anodinos, o sea, como muy ciegos en sus fachadas,
muy verticales, pero dentro de esa como dureza, lo que nosotros veíamos como fortuito, es que te generaban como una vivencia al interior de la manzana. Eran patios muy silenciosos, en donde cuando tú entrabas ahí a la casa te olvidabas de la ciudad, y nos gustó eso como un elemento como a rescatar de la propiedad. Estos patios como de alguna manera al interior de la manzana te pueden empezar a hablar como de ciertas como cualidades espaciales. Hacíamos referencia a estos patios de Mitla, que son una como maravilla por la estrechez y la esbeltez que tienen, que son estos patios ciegos que te dan como un entorno, una vivencia como muy específica, y que sucede también como en las propiedades como más tipo hacienda, donde estos espacios de ruina o claustros o patios te dan como cierta vivencia, y como eso de alguna manera está como también como muy permeado en nuestra cultura colonial, en donde siempre se vuelven estos espacios de vida, donde tienes vegetación, donde tienes la luz, donde llueve, y que de alguna manera te da como esta magia. Yo siempre he soñado con el poder imaginar el cómo se vivía en 1900 una casa de patio del centro histórico, en donde recorrías estos pasillos en la mañana y te relacionabas siempre con este patio, y generabas como este corazón al centro de una manzana. Y bueno, eso era como que lo que se empezaba a evocar en el proyecto como de referencia. Sin embargo, nuestra realidad es que la casa era completamente estrecha y que los patios que funcionaban en esta casa como de área libre eran estas cosas como estos espacios como muy angostos, y por eso la referencia de Mitla es como importante, porque era como no temerle a un ancho muy pequeño y sí tratar como de, a pesar de tener estas proporciones, que la vivencia fuera alrededor del patio como en estas otras proporciones que son completamente generosas y de otro como nivel y condición. Entonces el esquema en ese aspecto fue, contábamos todo esto, esos vacíos, esta es la casa en su estado original, y esos pequeños patios, esos pequeños huecos que ven en el predio son los que nos evocaron a tratar de, a la hora de desarrollar este predio, no desarrollar departamentos y tratar de buscar como la vivencia de casa. Entonces, si bien se venden como departamentos, también pueden ser como unas pequeñas townhouses, porque lo que hicimos fue conservar la primera crujía, dado que solo estaba en un nivel muy bajo de catalogación, podíamos tirar todo lo de atrás y olvidarnos y conservar la fachada. Y en este espacio lo que realmente, o sea, lo que como termina operando hoy en día, es que toda la planta baja, que la calle realmente es una calle muy, muy sencilla, no es dentro de las calles de la colonia Condesa como de las menos conocidas, no es tan afortunada, no tiene camellón, no tiene árboles, no tiene ni parquímetro, y entonces como que a nivel de calle decidimos como que dejar todo eso como un espacio de vestíbulo, y que el primer espacio como de departamento de vivencia, que es la letra A, empezar a partir del segundo nivel. Entonces todo este primer espacio de la casa original se conserva como vestíbulo y acceso al estacionamiento. Y luego aparecen estas letras A, B, C y D, que son como empezamos a disponer los volúmenes, y cada volumen voltea a ver como un espacio público. La letra A voltea a ver completamente a la calle, la letra B voltea a ver a ese tache de rojo que es un patio, la letra C voltea a ver hacia otro patio y la letra D voltea a ver otro patio. Entonces estas cuatro como pequeñas estructuras en vertical, cada una tiene como en su carácter la vivencia de un patio colonial con las proporciones reales de un patio de Mitla. Entonces lo que nos generaba era como una estructura como bastante densa en su sentido vertical, pero lo que nos gustaba era como poder generar estos espacios donde se veía con la foto de Jorge les platicaba como de este florecer de la vegetación, como tener estos como pequeños como oasis o como contenedores de vegetación. Y de alguna forma pensábamos como que todo este edificio era un monolito, y lo que tratábamos de hacer es cómo excavar para que la luz entre como hasta el nivel de hasta abajo, y que esa luz, obviamente con la lluvia, es lo que te genera como una vegetación que vuelve como a surgir de esos niveles. Eso es el término como poéticos y conceptuales como de las vivencias de la historia de la colonia. Y a la hora de hablar como de la construcción, y regresando a nuestro tema del día de hoy, era cómo haces este corte por la fachada respetando como la crujía, y que es literal. Lo que es bonito es que en esta losa de estacionamiento se ve ya la estructura del edificio. La foto no refleja todo, pero donde ven la losa como
sólida es porque arriba hay un patio, y donde no ven la losa es porque arriba está la casa. Entonces, eso lo que te refleja es que del lado derecho aquí tienes un patio y del lado izquierdo está como toda la estructura de la casa. Entonces, con la lectura de la losa, entendiendo la losa de estacionamiento, puedes entender el sistema constructivo de lo que empieza a pasar arriba. Y luego, cuando subimos a los siguientes niveles, lo que se hizo, y regresando como a lo que decía Jorge, es el mismo promotor del primer proyecto, 2 años después, 1 año después, 2 años después en su construcción. Y lo que hicimos fue hacer otra vez el uso del blog por cuestiones de presupuesto y sistema constructivo, pero también, bueno, en esta ocasión como que buscamos que el blog tuviera una tonalidad un poco más beige y decidimos no cubrirlo como en los otros interiores que sí eran como aplanados, como muy al interior todo era blanco, y aquí quisimos que el patio, que es ese espacio que se ve fuera de la columna de concreto, tuviera la misma materialidad que el espacio interior. Al ser como un elemento un espacio como tan pequeño, lo que nos hacía sentir es que si el material continuaba al interior, como que una vez que corrieras estas puertas, realmente lo que se ve es la estructura. Y digo, al final se viste con objetos, con muebles, con cuadros, pero el espacio aquí ya se ve completamente claro, y lo que nos revela esta imagen es cómo las traves se ligan a las losas, y podemos ver cómo este cinturón de la trave todo alrededor de concreto con las 2 losas que contienen el espacio de comedor y el espacio de sala. Y estamos hablando de unas proporciones como similares a las casas de interés social. Tiene 45 metros cuadrados de desplante, es relativamente pequeño toda la planta baja, con la diferencia de que después de esos 45 metros tienen repetidos otros 3 niveles, entonces son departamentos o casas o townhouses de casi 150 metros cuadrados. Y lo que hacíamos como para que se pudiera distinguir un espacio y otro es jugar con esta altura y media. Y entonces generábamos que a los espacios les subieras 3 escalones, y eso te propiciaba como tener una altura y media en la sala y una altura como más baja en comedor. Y luego en la planta de arriba ves un estudio, y la losa que sigue es una recámara, y al siguiente nivel era ya una recámara principal. Y estos pequeños desniveles casi como en el espacio, sentir que es algo como mucho más generoso y más amplio en general. Y bueno, nuevamente se ve como muy claro como los refuerzos de concreto son los que trabajan como hacia el otro sentido, y toda la estructura en general como del bloque está operando. Y aquí sí, en términos de cómo vive el proyecto hacia la fachada, pues trata de ser como muchísimo más silencioso y muchísimo menos protagonista que tal vez el edificio de Alfonso Reyes, que grita como en la materialidad que es ajeno al contexto, que es un material como... No es un material contemporáneo en sí, pero que tiene un carácter o un lenguaje como mucho más contemporáneo, donde dejas todo aparente. Y aquí como que la casa se mantiene tal cual en su estado original, todas las proporciones son similares, y nada más se suma como este pabellón de nivel y medio que tiene la casa al frente. Y sin embargo, al interior, este oasis que se crea en cada espacio, ya tiene como esta textura que es muy contrastante cuando pasas como la transición de la casa catalogada y topas como con estos espacios como mucho más crudos o honestos en su composición estructural. Y realmente son casas que prácticamente no tienen nada de acabado, los pisos son de cemento pulido, los muros son de bloque aparente, la estructura en concreto está expuesta, y la apuesta fue como a las cancelerías, en donde para tener canceles del tamaño casi de todo el vano, el cancel era fijo, y con lo que jugábamos era con la madera, y es la madera como la que hace la apertura y la ventilación.